Cuando la unidad monetaria no tiene un valor constante de intercambio para bienes y servicios en el mercado, o bien se esperan cambios significativos en el futuro, hay que tener en cuenta estos elementos en el análisis económico. Por otra parte, debido a que las técnicas de diseño y evaluación son de planificación y por lo tanto se basan en proyecciones, también la estimación de los parámetros podrá tener mayor o menor grado de certidumbre. Veremos de manera introductoria estos dos aspectos en esta clase. Veamos algunos conceptos que relacionan la inflación con los precios de bienes y servicios. Justamente es posible definir la inflación como un incremento en la cantidad de dinero necesaria para obtener la misma cantidad de bienes o servicios antes del precio inflado. Se habla de inflación general de precios cuando hay un aumento del precio que se paga por bienes y servicios, ocasionando una reducción del nivel de compra de la unidad monetaria. Por otra parte, hay deflación general de precios cuando hay una disminución de los precios con un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Finalmente, ya hemos mencionado el conocido índice de precios al consumidor, que es un parámetro de cambio de precios en la economía y una estimación de la inflación. En el caso de Argentina, lo determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por lo tanto, para tener en cuenta el efecto de la inflación, es necesario hablar de valor moneda constante, y entonces podremos comparar y realizar análisis de distintas opciones. Es correcto expresar cantidades futuras en términos de dólar de valor constante o dólares de hoy, mediante la aplicación de la ecuación presentada en esta placa, equivalente a traer a valores de hoy valores futuros a una tasa I, que en este caso sería la tasa de inflación. Con la misma expresión es posible obtener dólares futuros a partir de valores de hoy. Es muy gráfico el ejemplo del valor de una hamburguesa en una casa de comidas rápidas que costaba $3 en agosto de 2018 y a una tasa de inflación del 4% de Estados Unidos, por supuesto, en agosto de 2020 costará $3.25 y en agosto de 2025 va a costar alrededor de $4. Vamos a revisar ahora algunas cuestiones vinculadas con la información que obtenemos de la evaluación de los proyectos. Hemos visto que en el análisis económico se supusieron cantidades específicas como ingresos, costos, valores de recuperación, vida útil de los equipos y otros parámetros o factores importantes para el diseño y la evaluación del proyecto. Se asumió que se podía asignar un alto grado de confianza a todas esas cantidades. Ese grado de confianza se denomina certidumbre supuesta y las decisiones tomadas bajo ese contexto se denominan decisiones bajo certidumbre. En la realidad existen dudas acerca de los resultados obtenidos, ya que numerosas estimaciones pueden no ser certeras. Esto ocasiona riesgo de incertidumbre en la toma de decisiones. En este caso se dice que se toman decisiones bajo riesgo o decisiones bajo incertidumbre. Las decisiones bajo riesgo son las decisiones en las que el analista modela el problema en términos de supuestos resultados posibles, cuyas probabilidades de ocurrencia se pueden estimar. En cambio, cuando hay numerosos valores desconocidos, cuyas probabilidades de ocurrencia no se pueden estimar, estamos en el caso de decisiones bajo incertidumbre. En el tratamiento de la incertidumbre es fundamental conocer en qué medida los cambios en una estimación afectarían la decisión sobre una inversión de capital. Es decir, interesa determinar la sensibilidad ante cambio de factores inciertos. Veremos para este tratamiento un método de análisis de sensibilidad luego de analizar las principales fuentes de incertidumbre. Podemos decir que existen 4 fuentes principales de incertidumbre que tienen que ver con la inexactitud de las estimaciones. Se trata del grado de error en las estimaciones realizadas para el proyecto, como un error en los costos, la vida útil, la tasa de producción, los materiales, la logística, que tranquilamente puede suceder cuando hacemos la evaluación de un proyecto. Otros tienen que ver con el tipo de negocio, ya que algunos negocios son notablemente menos estables que otros. Otros con el tipo de planta física y de equipos involucrados. Al respecto, algunos tienen estructuras y valores económicos muy definidas, pero de otros equipos o tipos de planta se desconoce mucha información.
Y finalmente los que tienen que ver con la longitud del periodo de estudio, ya que cuanto más largo sea el periodo de estudio del proyecto, más probable es que cambien los valores estimados de algunos de los factores. Veamos ahora el método de análisis de sensibilidad que nos permite determinar la forma en que cambiaría un indicador determinado, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de repago, el que elijamos, si modificamos un parámetro particular dentro de un rango de valores establecidos. Cuando se calculan los valores del indicador para los cambios porcentuales en el parámetro elegido, el resto de los parámetros se mantienen en los valores de base. Así, podemos obtener una gráfica como la presentada en esta placa, eligiendo la variación de 4 parámetros del proyecto, como podrían ser la inversión, el horizonte temporal, el costo de materia prima y el precio de venta, y como indicador el valor presente neto. Veamos cómo se construye esa gráfica para analizar la sensibilidad de diversos parámetros para una dada alternativa de inversión. En primer lugar, se determinan los parámetros de interés que podrían variar respecto del valor estimado más probable. Nuevamente puede ser cualquiera de los parámetros del proyecto, la inversión, el costo de materia prima, la vida útil, el número de periodos, los que querramos. Luego se selecciona el rango probable de variación y su incremento de interés, es decir, qué valores deberían variar uno y otro de los parámetros dentro de lo razonable. Luego elegimos el indicador que vamos a utilizar para la evaluación: valor presente neto, tasa interna de retorno, retorno sobre la inversión, periodo de repago, el que elijamos. Para cada uno de los parámetros calculamos el indicador elegido para todos los valores en el rango probable de variación. Esto es, si cambiamos un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, tanto en más como en menos, los parámetros que hemos seleccionado. Finalmente, graficamos los resultados. Supongamos que hemos elegido como parámetros para el análisis de sensibilidad la inversión inicial, los costos indirectos y el precio de venta del producto principal. A partir de los resultados obtenidos para el valor presente neto, podemos concluir que el mismo es prácticamente insensible a la modificación de los costos indirectos, pero muy sensible a cambios en la inversión y en el precio de venta del producto principal. Esta información debe utilizarse para profundizar el estudio sobre los parámetros más sensibles, de manera de garantizar el menor grado de incertidumbre en la decisión de inversión. Veamos ahora un tipo específico de análisis de sensibilidad llamado estimación optimista-pesimista, que se basa en 3 estimaciones para cada parámetro: una estimación pesimista, el valor más probable del parámetro y una estimación optimista, todas dentro del rango de validez razonable para cada uno. Lo haremos en base a un ejemplo sencillo. Podemos ver en esta placa los valores de los parámetros inversión de capital y valor de mercado constantes para todos los escenarios, y los valores de los parámetros sobre los que haremos el análisis de sensibilidad, que son la vida útil del proyecto, los ingresos anuales y los gastos anuales. Según la naturaleza del parámetro, el valor optimista y pesimista será mayor o menor que el valor más probable. Por ejemplo, la vida útil optimista es de 18 años, la más probable 10 años y la pesimista de 8 años. En cambio, los valores optimistas de los gastos anuales son 20.000 pesos, el valor más probable es de 43.000 y el valor pesimista es de 57.000 pesos. Ya definidos los valores que asumiremos para este análisis, a continuación se debe calcular el indicador elegido, como hicimos anteriormente, variando cada uno de los valores de cada parámetro, entre el optimista, el pesimista y el más probable. Así podemos obtener la gráfica que presentamos a continuación. Si ahora estimamos nuevamente el valor presente neto para las distintas combinaciones de los parámetros, es decir, por ejemplo, gastos anuales optimista, para vida útil optimista más probable y pesimista, e ingresos anuales optimista más probable y pesimista, podemos obtener esta matriz que nos permite visualizar toda la información de manera compacta.
Como pueden ver, tenemos el resultado del indicador para todas las combinaciones: optimista más probable y pesimista, de vida útil, gastos anuales e ingresos anuales. Para una mejor visualización de la información, presentamos esta tabla simplificada con resultados en miles de pesos y cifras redondeadas. Podemos ver que 18 de 27 combinaciones satisfacen la condición de valor presente neto mayor que 0, y solo 9 de 27 nos dan un valor presente neto menor que 0, que sería una condición para descartar la alternativa en estudio. Estos resultados podrían interpretarse de la siguiente forma. Hay 18 sobre 27, es decir, un 67% de probabilidades de que aún con un error en la estimación de los parámetros en estudio, el valor presente neto sea mayor que 0. Y además, debemos prestar especial atención a la determinación de los factores que conducen a un resultado negativo del valor presente neto.